Cada día en España mueren más de 11 personas por suicidio, una cifra alarmante que significa que los suicidios son la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Aunque poco a poco se empieza a hablar más del tema, comienza a aparecer en prensa y se pueden leer testimonios de personas afectadas directa o indirectamente en redes sociales, la realidad es que no deja de ser un tema tabú que cada año es más preocupante en nuestro país. Desde 2018 los suicidios no han dejado de aumentar y desde el COVID lo han hecho de manera exponencial, llegando al año 2022 con 4.227 personas fallecidas por suicidio, el dato más alto desde que se empezaron a registrar los suicidios en España. Unos datos inquietantes que son la punta del iceberg de un problema que afecta a millones de personas y que está olvidado. Según la Organización Mundial de la Salud, el 9% de la población tiene en la actualidad algún tipo de problema de salud mental y el 25%, una de cada 4 personas, lo tendrá a lo largo de su vida. ¿Se está haciendo algo desde las instituciones para frenar este problema? ¿Por qué ha aumentado desde el COVID? ¿Qué se puede hacer para prevenirlo? Yo soy Bea, tengo 60 años actualmente. Mi hijo falleció por suicidio con 17 años. Mi nombre es Fania, tengo 39 años y cuando tenía 27 tuve un intento de suicidio. Para tratar el tema como se debe, vamos a hablar con un experto como Alejandro Santana, un joven psicólogo que trabaja en una de las clínicas de psicología más importantes de Valencia, la clínica de la doctora Marian Roig. ¿Está relacionada la salud mental con el suicidio? Sí, mucho. Directamente. En el 100% de los casos, en la mayoría, ¿no? ¿Y qué lleva a una persona, en ámbitos generales, a tener pensamientos suicidas? Muy pocas veces el suicida quiere dejar de vivir. Lo que quiere es dejar de sufrir. Y el pensamiento suicida tiene un placentero. Porque cuando te encuentras en una situación que es tan complicada, que sientes que jamás va a cambiar y que no hay manera de salir de ahí, ¿no? El pensar simplemente en una opción en la que todo eso que duele va a desaparecer, tiene su placer. Analizando las cifras hemos visto que ha aumentado desde el COVID. ¿A qué crees que se debe? Uno de los factores es que en el ritmo de vida que tenemos ahora hay mucha gente que se refugia en el trabajo, en lo social, en la fiesta, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que de repente todo el entretenimiento, porque el entretenimiento es estar en, si esto es lo que yo tengo es entre lo que tengo, es como no estar en lo que tengo, ¿no? Entonces, si yo no siento eso, si no estoy ahí, de repente llego a casa, tengo un matrimonio que no funciona bien, me encuentro con él, o tengo un hijo o una hija, o tengo problemas familiares, entonces obliga a encontrarse con eso de cara. Por eso también aumentó mucho el consumo de estupefacientes, de compra compulsiva, de comida, que es una forma de escapismo, de aliviar eso que se está sintiendo. Entonces a la gente le obligó a enfrentarse a ciertas cosas. También quise preguntarle a Alejandro sobre las diferencias entre hombres y mujeres. La mujer, por estadística, tiene más intentos de suicidio no consumado y el hombre suele suicidarse más. Y los principales motivos que llevaban a cada género a querer suicidarse. Por el que se solía suicidar más los hombres era por el fracaso económico y las mujeres solían ser más de índole emocional. En los últimos años hemos visto también el aumento de los suicidios en los jóvenes. ¿Crees que se debe a las redes sociales o hay otros factores? Creo que hay otros factores y creo que las redes sociales es un factor importante. Los adolescentes, en el proceso vital en el que se encuentran, es en el de encontrar grupos de iguales. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de los casos de suicidio tienen que ver con el bullying. Antes el bullying se quedaba en el ámbito de clase o de la calle y ahora te persigue a casa. En un mundo tan complejo como el actual, ¿qué consejos le darías precisamente a los adolescentes y también a los padres y madres a la hora de educar a un hijo o hija? Hay una cosa que se llama el sistema dopaminérgico, que un niño no tiene la capacidad de regularlo hasta que, en el caso de los varones, a los 25 años, y que se ve muy alterado. Entonces creo que es un punto en el que la sobriedad y el mindfulness tienen un punto muy importante, ¿no? El ser capaz de vivir el ahora, de saborear las pequeñas cosas, de estar en el presente, de sentir las emociones. Porque también el tema de las redes sociales tiene mucha parte cuando tú estás mirando una pantalla de desconexión con la realidad, ¿no? Es como que hay una cosa que se llama un concepto que es la disociación, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con evadirme de lo que hay. Entonces un consejo sería presencia. Es un patrón relativamente común que las personas con este pensamiento suicida opten por mostrarse felices al mundo para no levantar sospechas. Creo que normalmente las personas que tienen pensamientos suicidas están pasando por una patología y el hecho de que estén pasando por esa patología también tiene un punto en el que ellos mismos no son capaces de interpretar su realidad. Entonces hay una parte de peso, de no querer hacer sufrir a los demás y también hay una parte de sentir que los demás no les van a entender, que no les van a comprender, que va a ser peor.
Normalmente las personas que se acaban suicidando suelen tener una serie intentos de alarma social. Para terminar, le pregunté a Alejandro sobre su opinión acerca de cómo se trata la salud mental en España. La psicología en España, en el ámbito público, no va según lo científicamente establecido, sino lo políticamente establecido. Y también hay un overbooking del sistema sanitario, que muchas veces las personas que acaban entrando, yo soy un psicólogo en la sanidad pública y a lo mejor una persona tengo que ver 20 minutos y solo me está llegando las personas aquellas que han considerado que tienen casos extremos, ¿no? Y muchas veces yo quiero trabajar en la privada, la gente que me llega es esa. La gente que ha ido a la sanidad pública, lo único que le han servido es para decirle que tiene un trastorno X, que estos son los medicamentos que necesita y que si se encuentra peor se los van a aumentar. Entonces es frustrante. Tal y como nos cuenta Alejandro, la consumación del suicidio es algo que afecta más a hombres que a mujeres. Y es que si cogemos los datos del último año registrado, el 2022, observamos que de los 4.227 suicidios, el 74% fueron hombres y el 26% mujeres. Estos datos de hombres y mujeres siguen la tendencia que hay a nivel mundial. Y si nos vamos a los datos a nivel mundial, hay que destacar que aunque en España debería ser un tema que nos preocupara mucho más, hay otros países que están mucho peor. En el año 2022, el número de suicidios por cada 100.000 habitantes en España fue de 8,8, unos datos que por el momento se quedan lejos de los 25,8 de Corea del Sur, los 19,23 de Eslovenia, los 18,6 de Lituania o los 16,2 de Japón. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué se está haciendo para prevenir esta situación y que la tasa de suicidios no aumente? Para resolver estas dudas y otras muchas, hablé con una de las asociaciones más importantes a la hora de ayudar a prevenir los suicidios, la Niña Amarilla. ¿Crees que no hablar del tema como algo natural hace que más gente tenga miedo a expresar o incluso se avergüence de sentirse así? Sí, por supuesto, por supuesto. Al final, como que una de las funciones que tiene la asociación La Niña Amarilla es normalizar y sensibilizar respecto al tema de la prevención del suicidio. Vamos a ver cómo educamos a la sociedad para que hable de una manera más natural, como cualquier otra muerte, ¿no? Como cuando tú hablas de una muerte por accidente de tráfico, otra muerte más. Entonces, pues vamos a darle también pues la dignidad que se merece, de alguna manera. La Niña Amarilla nace del corazón de 3 periodistas, así que decidí preguntarle a Cristina sobre algunas de las prácticas más cuestionables sobre noticias de suicidios y me hizo especial hincapié en que se deben compartir los recursos de ayuda y que no se deben publicar los intentos. Si es un intento y esa persona va a seguir viva, qué bien le hace a esa persona saber que para toda la vida va a tener colgadito en un periódico digital un momento de vulnerabilidad suyo. Y me imagino al día siguiente y al mes siguiente y que de repente 3 años después, ¡boom!, y me vuelve a aparecer esa noticia con algo que hice en un momento de vulnerabilidad, que estoy intentando sanarme, olvidar lo que hice o aceptarme en aquello que viví, no me haría nada, ningún bien. Y lo que estamos intentando es hacer el bien. ¿Está directamente relacionada la salud mental con el suicidio? Bueno, nosotras consideramos que el suicidio es un problema social y de salud pública. Es decir, existen muchos factores y muchas causas y es un cúmulo, ¿no? O sea, sí que es verdad que personas que están diagnosticadas con un problema, con una enfermedad mental, entran dentro de los colectivos de riesgo y vulnerabilidad. Cristina también argumentó que hace falta una mayor inversión. Que al final es otro tema, ¿no? ¿Cómo es posible que a finales de 2024 todavía no sepamos las cifras de 2023 y que durante 2025 las cifras con las que vamos a trabajar son las de 2023? ¿Es la adolescencia la época más crítica por la cantidad de cambios que hay? Yo diría como 3 colectivos vulnerables. Sí que es verdad que la adolescencia tiene ese impulso. Ese impulso es impredecible, ¿sabes? Es muy difícil. Sin embargo, las personas mayores que ya han vivido también se sienten solas, sienten que son una carga y tienen mucho tiempo libre. Y el tercer colectivo, que es del que no se habla, son los hombres. Los hombres de 45 a 59 años son los que más mueren por suicidio. Sin embargo, no los encontramos en los listados de colectivos vulnerables o en riesgo, no aparecen porque están muriendo. Los hombres, porque mueren por suicidio tanto, ¿no? No salen, enseguida es como la adolescencia. ¿Qué pasa con los jóvenes tal? Dices, claro, y es que es un síntoma social. Que el joven no tenga esperanza es que da mucho miedo. Tal y como me comentaba Cristina, el primer gran proyecto de la asociación fue el libro La Niña Amarilla, que fue escrito por María de Quesada y que está basado en relatos suicidas. Gracias a ello,
pude conversar con Bea. Yo soy Bea, tengo 60 años actualmente. Mi hijo falleció por suicidio con 17 años. A los 15 días me operaron a mí de un tumor maligno que no sabíamos que tenía. Entiendo que no es sencillo hablar de esto. Antes de su fallecimiento, ¿notaste algo diferente en su comportamiento, en su estado de ánimo? A ver, sí y no. Es verdad que pilló una edad muy complicada porque los 17 años te dicen que es la adolescencia. Entonces, que cada hijo es distinto, que no puedes basarte en nada. Nadie me dijo que hubiera notado nada raro, pero yo personalmente lo notaba raro. Pero yo, o sea, raro, pero es que no sabría decirte. O sea, no era la persona, era un poco como teatro, pero todas las rarezas que yo pudiera notar, fuimos a una psicóloga, a la Seguridad Social, que bueno, me trató un poco como de paranoica. Entonces ella me decía que todo era perfecto, o sea, que lo veía porque yo notaba que yo estaba muy paranoica, pero que él también decía que yo estaba paranoica. Incluso ella me decía que yo no podía hablar con ella, ni antes ni después, porque ahora él ya se estaba abriendo y le estaba contando cosas. Además que me diera cuenta que tenía muchos amigos, que iba con una chica, que era muy inteligente. Precisamente sobre esto, ¿crees que en su momento se hablaba suficiente sobre el suicidio? ¿Echaste en falta más recursos o conversaciones abiertas sobre este tema? No se hablaba absolutamente nada, ni en ningún momento me dijeron a mí esto se puede dar. Cuando la policía nos dio el apto para entrar en casa otra vez y cuando yo pude coger su móvil, porque no se lo llevaron, sí que vi un montón de búsquedas de estoy triste, no quiero vivir, no sé cómo enfrentarme a esto, métodos de suicidio, y entonces lo sabía. Has hablado que pasaste posteriormente por un tumor. ¿Cómo fueron las semanas posteriores para ti en tu entorno? ¿Sentiste que las personas de tu alrededor te trataron diferente? Salía un ataque de ansiedad y entraba en otro, porque no me lo podía creer y porque era todo muy duro. A nosotros nos mandaban por separado al hospital. Yo creía que era para verlo y poder despedirnos, pero claro, las palabras de ellos fueron, no está aquí, está en el anatómico forense. Y decía, pero es que yo quiero ver a mi hijo, o sea, yo quiero volver a verlo, no verlo como lo encontramos, que simplemente mi intención era salvarlo, que respirara, que su corazón volviera a latir. O sea, yo quería verlo, despedirme, igual que fui la primera en verlo y yo la había traído, ser la última que lo despidiera. Y no nos dejaron porque ni siquiera estaba ahí. Hubo mucha gente que nos apoyó, sobre todo amigos. Luego ya por la calle la voz corrió como la pólvora. Entonces poca gente me quedó que no lo supo. Eso sí, hubo gente que cruzó la calle cuando me veía. Y eso es lo que más me dolió. O sea, yo no quería nada. O sea, había gente que simplemente venía, me llamaba, me decía, toma que os he traído comida, o vamos a comprar ropa, porque yo adelgacé muchísimo. O sea, gente así más que te apoyaba de otra manera. Pero yo no podía salir a la calle sola, porque ver que gente que yo conocía cruzaba la calle delante mío para no saludar ni decir nada, era muy duro. Yo me sentía muy culpable y muy avergonzada. O sea, ¿qué había hecho yo malo si no entendía por qué había pasado eso? O sea, yo no sabía nada, yo había hecho que todo lo posible. Las primeras palabras cuando nos separaron, lo único que yo sabía decir era, cuando hubo problemas en el parto, yo elegí que naciera él. O sea, yo quería morir. Yo, si alguien tenía que morir, quería que fuera yo, porque siempre salvan a la madre, entre madre e hijo. Yo quería que lo salvaran a él, que tenía una vida por delante, y una hermana que lo estaba esperando con mucha ilusión. Entonces, si yo quería eso, él no podía haber hecho esto. O sea, yo
¿qué culpa tenía? Pero es verdad, la culpa es algo que nunca te abandona. Por mucho psicólogo, psiquiatra, por mucho que te digan, la culpa siempre vuelve. Siempre hay algo, algún gesto en alguien, alguna palabra. Aunque estás comentando que la culpa nunca desaparece, ¿qué fue lo que te ayudó a encontrar un poco la paz en medio de esta situación tan dolorosa? A ver, el primer año, como te digo, yo no quería darme quimio ni quería hacer nada. Entonces ya ahí yo ya entré en manos de psicólogo y psiquiatra. Y evidentemente me empastillaron y hice lo que quisieron ellos. Entonces yo estaba un poco en un mundo que no vivía la realidad, pero que seguía esperando la hora a la que venía a comer eso, que te asomas a la ventana porque se retrasa. Llegué a apagar el teléfono a esas horas porque me alteraba mucho el esperar la llamada para decir que me retraso. Y mi cuerpo, o sea, mi mente, mi cerebro sabía que no la iba a recibir, pero mi cuerpo, mi alma, mi yo, la seguía esperando. Para mí, él llegó a haberse ido como de Erasmus. O sea, no era posible que hubiera desaparecido para siempre. Entonces, a ver, yo he tenido ayuda desde el primer momento de psicólogo y psiquiatra, pero superarlo, yo no lo he superado. Es verdad que el tiempo te hace ir llevándolo. Bea también me habló sobre la importancia del apoyo familiar. Entonces me acuerdo de ese mismo día que me dijo, píntate, levanta la cara y mira adelante, no hemos hecho nada malo, hemos tenido una pérdida. Entonces enfréntate con las fuerzas que tú tengas. Si es el salir con la cara pintada como has sido siempre y arreglada, ves así. Y da igual que sea un tribunal médico, que sea lo que sea. No te avergüences. Aún así yo sí conozco gente nueva. Y yo hablo de mi hijo. Si me preguntan a lo mejor cuántos tiene, pues mirando, ya las conozco ya mucho más tiempo. Sí que digo que mi hijo pequeño murió. Hay gente que me pregunta de qué. Y digo, se le para el corazón. Es lo que le dejan a mis padres en ese día. Se le para el corazón. No es mentira, pero es que yo, una persona que conozco y yo no puedo decir mi hijo se suicida. Bea también expresó su dolor ante la incompetencia de algunas personas que están dentro de las instituciones. Yo tuve que ir para que mi hijo estuviera dentro de las X personas, del número de personas que se habían suicidado. Porque cuando pasó, la psicóloga a la que estábamos yendo, igual que el médico, no lo catalogaron por suicidio. Además, me dijeron que es que era por su dignidad, por mantener su dignidad. Digo, entonces es indigno. O sea, vamos a hacer como el cura en el entierro. Menos mal que han pasado los años, ya lo podemos poner en tierra consagrada. A ver, a mí me da igual la tierra. A mí dame a mi hijo y yo lo pondré donde me haga falta. No te necesito. Y ahí fue como una ruptura también con muchas creencias. Después de todo este tiempo, ¿qué emociones predominan cuando piensas en tu hijo? Depende la temporada. Hay veces que solo recuerdo los momentos felices o me río con sus salidas, pero otras veces no. Otras veces le echo la culpa. Me enfado con él. Me enfado porque nos ha hundido la vida. O sea, a mí me ha hundido la vida que cualquier persona imagina. No sé, tener hijos, trabajar, ir de viaje, tener nietos.
volver a celebrar los Reyes, volver a celebrar la Navidad, las vacaciones. Por último, Bea explicó la importancia de que salgan a la luz testimonios como el suyo y cómo pequeños cambios son tan importantes. Entonces siempre parece que ver que hay más gente como tú te ayuda. Yo en su momento no veía a nadie, o sea, no conocía a nadie como yo. Creíamos que éramos los únicos en este mundo. A mí, por ejemplo, no sabéis la alegría que me dio. O sea, pero eso que dices es que doy gracias al mundo porque si busco suicidio no aparecen los resultados. O sea, esa tontería, o sea, esa mínima cosa a mí me ha abierto un trozo de mi corazón. En mayo de 2022 se puso en marcha el 024, el número para prevenir suicidios, un teléfono que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que en los primeros 2 años recibió más de 260.000 llamadas. Una medida que muchos han considerado como positiva, pero que otros tantos han criticado porque han argumentado que su funcionamiento no está bueno como se dice. La realidad es que esta fue la principal medida del Plan contra la Salud Mental 2022-2024, un plan al que se dedicaron 100 millones de euros y que es una cantidad ínfima teniendo en cuenta la tendencia y que es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Se está realizando un nuevo plan para los próximos 3 años, pero lo cierto es que dedicar solo 33,3 millones anuales es una cantidad inadmisible teniendo en cuenta el dinero que se dedica a otras partidas presupuestarias. Parte de este dinero va destinado a la Federación de Salud Mental, así que contacté con la entidad sin ánimo de lucro para que me contaran qué medidas toman y qué actividades realizan para ayudar a los afectados. Aquí en la Federación de Salud Mental realmente somos una entidad en la que forman parte asociaciones de toda la Comunidad Valenciana relacionadas con la salud mental y nosotros un poco aglutinamos toda esa tarea, que es una tarea al final de sensibilización, de dar a conocer cuáles son los principales problemas de salud mental y dar apoyo también, ¿no?, a las personas que están alrededor de las personas con problemas de salud mental. Precisamente sobre esto, ¿cuáles son las situaciones que más afectan a nivel de salud mental a la población española? Pues la verdad es que la población española está a la cabeza a nivel europeo de problemas de salud mental. Principalmente lo que tenemos y lo que se ha disparado en los últimos tiempos son cuadros y situaciones de depresión, por ejemplo. La ansiedad también es un trastorno que está siendo bastante prevalente. Y después pues otros problemas de salud mental más graves, ¿no?, como puede ser la bipolaridad o la esquizofrenia. Gracia me comentó que el tabú se estaba quedando atrás, pero también le pregunté sobre si se estaba haciendo lo suficiente o si la salud mental sigue siendo un tema olvidado en España. Pero falta mucho por hacer, no ya solamente en cuanto a darle visibilidad, sino en cuanto a ofrecer servicios que puedan cubrir esas necesidades actuales, porque no llegamos y la gente no sabe dónde acudir. Entonces, ¿consideras un poco que no se está haciendo suficiente desde las instituciones? Creo que no, creo que la salud mental va mucho más acelerada que los recursos que se están ofreciendo ahora mismo. Es verdad que también se han incrementado los recursos y se siguen incrementando, pero es como que la situación se está haciendo más grande y no se llega, ¿no? Según una investigación de la Universidad de La Rioja, ha habido un aumento de hospitalizados entre 11 y 18 años por trastornos psiquiátricos. ¿Preocupa la temprana edad a la que se empiezan a surgir estos pensamientos? Sí, eso es preocupante. De hecho, las acciones que se han planteado desde las instituciones recientemente van muy enfocadas hacia la población juvenil e infantil. Según el estudio internacional sobre salud y bienestar de 2024, el 34% de los españoles tienen algún problema de salud mental y el 27% de los españoles reconocen que toman fármacos como ansiolíticos, somníferos o antidepresivos una vez al mes. Yo me quiero centrar en esto segundo. ¿La solución a la salud mental está en los medicamentos? A ver, aquí no hay respuestas absolutas. Evidentemente los fármacos son necesarios en determinados problemas de salud mental, pues para que la persona pueda llevar un día a día lo mejor posible. Por ejemplo, pues estamos hablando de una bipolaridad o de una esquizofrenia y funcionan muy bien. Los medicamentos o una depresión mayor funcionan muy bien y son necesarios. Ahora, eso no significa que cuando tengamos un síntoma, por ejemplo, de un cuadro depresivo o un primer síntoma de a lo mejor de un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, tengamos que recurrir ya, ¿no? O sea, creo que
Los fármacos sí, cuando sean necesarios y porque se necesitan para la recuperación, pero además debe haber otro modelo de recuperación que tenga que ver más con la parte psicológica, acompañamiento, y la combinación de esa parte psicológica con esa parte de medicación pues sería la combinación perfecta. Aunque en los últimos años esto es algo que ha mejorado, una de las situaciones más comunes es que no expresamos cómo nos sentimos. ¿Por qué crees que hay personas que les sucede esto y tienen miedo a contarlo? Pues la verdad es que esto sucede más en chicos que en chicas, ¿vale? Y hay una parte cultural detrás. Hay una parte en la que, bueno, los modelos de padres y de madres, al final nuestros hijos nos ven como padres o madres, y entonces el modelo masculino todavía es como un modelo que no expresa, ¿no? Y ellos lo dicen, ¿no? Y es que mi padre solo lo he visto llorar en la muerte de mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Y no lo he visto llorar nunca más. En cambio, mi madre llora más. O sea, eso lo cuentan así habitualmente, esa es la respuesta habitual. Entonces, claro, al final, si tú eres un chico en esa familia, pues no sé, tú te planteas, mi padre no llora por algo, no sé, y entonces empiezas un poco a guardar todas esas emociones. Aquí es que hay un peso muy grande cultural en los chicos, ¿no? Porque ellos consideran también que mostrar emociones es debilidad, ¿vale? Y no mostrar emociones es fortaleza. Entonces, claro, hay unas creencias que están sujetando el que no hablen, sobre todo ellos. Y al final, el no hablar sí que pone en riesgo, sobre todo en las edades de adolescencia y tal, pone en riesgo la salud mental de las personas. Entonces, hay que hablar. A lo mejor es verdad que hay que elegir a la persona con la que vas a hablar y con la que le vas a decir cómo te sientes, pero es necesario compartir. Primero porque lo expresas y sale, ¿no? Ya no lo guardas tú dentro. Y segundo porque la otra persona tiene otra perspectiva sobre lo que está pasando y a lo mejor a ti te saca un poco de ese bucle en el que has entrado y esa persona te puede ayudar. O ya no dando un consejo tal, sino que también si hay un problema de salud mental te puede ayudar a buscar ayuda. Sí. Nos cuentan que a veces dice, yo se lo estoy contando a mi mejor amiga y conforme lo estoy contando yo estoy encontrando la solución. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hay pensamientos que son rumiativos, que están dando vueltas y tal, al final entramos en un bucle y no vemos la salida, o sea, es que entramos ahí. Entonces, cuando lo compartimos, lo verbalizamos a otra persona, las cosas pueden llegar a tener otro sentido. Para terminar, le pedí a Gracia que nos dijera algunos consejos sobre cómo podemos ayudar a alguien que tiene un problema de salud mental y qué debemos hacer si nosotros tenemos este tipo de problemas. Pues, a ver, ayudar a una persona con problemas de salud mental, la mejor ayuda es no estigmatizar. Entenderlos, comprenderlos, validar todo lo que sienten, que muchas veces también pensamos, jolín, no es para tanto o no es tal. Bueno, esa persona lo está viviendo así. Si lo está viviendo así, ya es válido, o sea, ya tiene sentido. Y luego, pues, ofrecerle otro tipo de ayuda, ¿no? Pues, si ya no podemos ayudar más y necesita otro tipo de ayuda, pues acompañarles a algún profesional o facilitarle la manera. Si nosotros tenemos un problema de salud mental, pues primero darnos cuenta que no estamos solos, que no lo guardemos. Si hay ideación suicida, por ejemplo, también comentarlo a alguien cercano, hablarlo. Y la persona que, por ejemplo, recibe una conversación sobre alguna ideación suicida, es importante también que escuche, que lo valide, que esa conversación no es sencilla, no es fácil, pero a la otra persona le ha costado mucho hablarlo, con lo cual no le quitemos hierro a la situación. ¿Qué va? Pero si tienes 18 años, ¿dónde vas? Pero si tienes la vida por delante, no, este tipo de comentarios no ayudan. Este tipo de comentarios, lo único que le llega al adolescente es el cómo me siento no es importante. Sí, incomprendido, ¿no? Incomprendido. Eso lo comentan un montón de veces, ¿no? Que se sienten muy incomprendidos con sus problemas. Hubo un nene, ¿no? que un chico en un instituto que decía, pero es que yo le conté a mi padre que me encontraba mal y me dice, a ver, eso es un problema es la hipoteca que tengo que pagar al final de mes y tal. Ya no le cuento nada. Entonces, claro, para ellos el que un amigo lo tire de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, es un problema. Y para ti la hipoteca, pero cada uno estáis en un nivel.
Otro de los datos más alarmantes lo podemos encontrar en el informe de la situación de la salud mental en España. Este documento, que fue elaborado por la mencionada Confederación de la Salud Mental en España y la Fundación Mutua Madrileña, muestra que el 14,5% de la población española ha tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse. Unos datos que se vuelven todavía más preocupantes cuando se analizan por edades y se observan que entre los 18 y los 24 años casi un tercio de la población ha tenido estas ideas. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, por cada suicidio consumado hay 20 intentos, lo que significa que en el año 2022 en España hubieron 84.500 intentos, algo que se traduce en que cada día se produjeron cerca de 231 intentos. Datos estremecedores que duelen cuando te das cuenta que detrás de cada número hay una persona como tú y como yo y que por determinadas circunstancias no le ve sentido a la vida y no quiere seguir viviendo. Personas como Fania, que decidió contar su historia para ayudar a personas que puedan estar en una situación parecida. Mi nombre es Fania, tengo 39 años y cuando tenía 27 tuve un intento de suicidio. Era una persona feliz, me gustaba la vida que tenía, el trabajo que tenía, me sentía realizada, pero hubo un momento de colapso, a nivel familiar también hubieron historias por ahí, a nivel laboral también, y fue todo un cúmulo de factores que, mira, yo siempre lo explico con el libro, es como que en tu cabeza se crea ahí como una situación recurrente, pensamientos que son destructivos, que yo en la vida me hubiera imaginado que pudiera tener, porque amaba vivir, pero yo le decía a mi madre que no puedo con la vida, que me quiero morir, no puedo más. Y al final es como una mochila de muchas piedras que llevaba carga durante situaciones que no tratas, y yo creo que fue el detonante que me hizo un evento en el trabajo que me hizo totalmente como... Yo siempre digo, un enchufe de luz cuando lo desconectas. Es que yo me sentí que estaba en otro mundo, o sea, fuera de mí, no, era una angustia vital y existencial que no quería estar aquí, no quería. O sea, yo lo que quería era irme, no sabía de qué manera, pero yo le decía a mi madre, es que no puedo más, o sea, es que eran noches de insomnio, pesadillas, pero es que era noche, pero es que por la mañana cuando me levantaba era el mismo escenario. Y yo es que, yo no era yo es que era como un zombie, cogí una depresión muy fuerte y no me comunicaba, no comía, no me duchaba, yo solo quería estar en mi casa, ahí me hacían planes, pero yo estaba en mi esfera, en mi mundo, no con mi plan, pero con mi idea de, no, esto es que para vivir así, es que no quiero estar aquí, ¿sabes? ¿Habías tenido pensamientos similares anteriormente? En la vida. No, yo nunca. Por eso es que fue tan fuerte que yo me asusté muchísimo, porque yo digo, ¿qué coño me está pasando? Es que esto a mí... Y le expresaba a mi madre y decía, es que tengo ganas de morir, literal, es que esto se acabe y... Porque yo me acuerdo que me decía, porque aquí la culpa la tengo yo, es que la palabra culpa es que nos la pida a diario, entonces es una losa ahí que vamos cargando y en momentos así es como, mira, toda la mierda y como yo tengo toda la carga, pues me quito yo y se va el problema. ¿Cómo se afronta el sentirte comprendida por parte de las personas que te rodean? Es que es esto. El sentirse uno escuchado es la base, porque es sostenerte, es como que creas una red y el dolor y los sentimientos de miedo, culpa o ansiedad son mucho más livianos. Es que si todos tuviéramos ese superpoder, creo que el mundo sería diferente. ¿Te recetaron medicamentos para intentar gestionar esos pensamientos? No, yo me acuerdo que fui al médico, estuve de baja y me pusieron en lista para la psiquiatra y el psicólogo, pero ese momento no llegó. O sea, mi tránsito fueron 15 días de pura angustia y que no pude soportar. ¿Crees que tener más información sobre lo que estás viviendo podría haber marcado de una manera diferente ese momento? Sí, totalmente. Después de sobrevivir al intento, ¿cómo fueron las semanas siguientes? ¿Cómo reaccionaron las personas de tu alrededor? Es que lo mío fue bastante largo. Yo tuve una gestación de hospitalización de 9 meses y entonces cuando desperté de toda la pesadilla fue ir recobrándome yo poco a poco la memoria, porque no me acordaba de nada, gracias a Dios. Toda mi gente reaccionó muy bien, me arroparon mucho. Lo que yo tenía es mucho miedo a que no me quisieran, miedo al rechazo, y ya cuando lo cobré, culpabilidad. Miedo y culpabilidad.
ese resumen. Por lo que he leído y me han comentado algunos psicólogos, muchas personas sienten vergüenza o culpa al atravesar estas situaciones. Como has comentado, ¿fue algo que experimentaste tú también? Sí, y yo me acuerdo cuando salí del hospital, claro, yo vivo en un pueblo muy pequeñito, soy muy conocida y era más que evidente lo que había pasado. Entonces sostener todas esas miradas, murmullos, tal, miraditas por ahí, entonces me costó bastante. Porque hay gente pues que sí, que es respetuosa, te respeta los espacios y tal, pero luego hay mucha gente que aun conociendo de eso, hacen comentarios fuera de lugar. ¿Qué fue lo que marcó un antes y un después para que pudieras alejarte de esos pensamientos? Pues mira, yo cuando me desperté me alegré mucho cuando recordé lo que había pasado, porque yo quería vivir. Entonces mi objetivo era recuperar a la Fanía que yo era antes en la medida de lo que posible. Entonces, como soy una persona muy cabezona y persistente, pasé por miles de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, hasta que he encontrado diferentes tipos de herramientas, libros, y luego cuando me presentaron, porque yo pensé, esto lo tiene que conocer el mundo, cómo se trata el suicidio, porque yo tenía mucha vergüenza al principio y yo lo tapaba. ¿Y qué te pasa? Yo decía, un accidente. Yo siempre lo trataba como un accidente porque ni yo misma era capaz de decir en voz alta suicidio, porque la palabra me venía como, madre mía, como vergüenza y muy grande, ¿no? Entonces al principio, durante los 4 primeros años, accidente. Y luego ya cuando conocí a la niña amarilla fue como el sol, porque conocer a gente que ha pasado la misma experiencia que tú es como un bálsamo de alivio y de claridad. Y a partir de ahí ya sí que verbalicé que, uy, ¿qué te pasa? Un intento de suicidio. Y creo que me da poder cada vez que lo digo, porque es necesario romper con ese tabú y educar a la sociedad. Te lo cuento como si fuera algo normal, porque tiene que serlo. O sea, forma parte de la sociedad y lo querramos o no, va a estar ahí siempre. Esperemos que cada vez menos. Los que ya hayáis visto algún vídeo sabéis que me gusta terminar con una pequeña reflexión, pero creo que en este caso poco puedo aportar, así que os dejo con 2 reflexiones de Bea y Fania. Para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está viviendo una experiencia similar? No tiene la culpa, que no está solo, que levante la cabeza, que eche los hombros atrás, que tire hacia adelante, que no está solo, que no se encierre en casa, que no se cierre a nada, porque si te cierras, si haces un altar en el que solo piensas en él, tu mundo se cierra para el resto de personas. Entonces no vas a ayudar a nadie, te vas a matar a ti mismo. Y seguro que eso no es que no sea lo que él quisiera, o ella, es que no te va a ayudar a ti, ni vas a ayudar a nadie. Y para mí tu trabajo en este momento es que a nadie le vuelva a pasar lo que te ha pasado a ti. Y que puedas seguir viviendo con tu pena el resto de tu vida. Y si tienes más hijos, que puedas hacer que esos hijos sobrevivan a este trauma. Muchas gracias. ¿Y qué le dirías a alguien que está pasando por una situación similar, tiene pensamientos suicidas? Que respire mucho, que no está solo, que por favor no se cierre en sí mismo, que intente exteriorizar esos pensamientos, ya sea de forma escrita, verbalizando con amigos, con un terapeuta, con alguien, pero que no se quede callado y que tenga confianza y que tenga mucha fe, porque de todo se sale, con ayuda, con tiempo, pero se sale. Muchas gracias. A ti.